Ok, bueno, buenos días para todos. El día de hoy estoy con el profe Mauricio, es mi compañero de trabajo. Nosotros estamos trabajando en un instituto de inglés en el municipio de Fusagasugá. Entonces, si te quieres Okay. presentar. Hello, my name is Mauricio Lopez Hidalgo. Okay. I've been teaching here for 1 year and a half in Face to Face Institute, the best institute in town. Yes. Okay. Ok, sí, pero eso es así en español. ¿Listo? Ok. Bueno, de acuerdo a tu percepción, ¿cómo son las instalaciones aquí del instituto? Las instalaciones son muy bien adecuadas porque toda clase de estudiantes pueden adaptarse fácilmente. Son aulas que son muy bien dotadas, ya que tiene cada una su televisor, tiene su ventilador, tiene suficiente luz, ¿no? Y normalmente son para grupos entre 5 a 8 personas. Entonces, los estudiantes están perfectamente bien adecuados aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno, en cuanto a aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales que define la identidad académica aquí, como nuestros valores y el de los estudiantes, obviamente. Ujú. Los estudiantes aquí no solo vienen a aprender y digamos que a disponer de sus habilidades. Como sabemos, las habilidades de inglés son speaking, listening, reading, writing, sino que también vienen a trabajar en un entorno muy cómodo, dado que aquí se perpetran los valores, ¿no? Entonces, los valores humanos realmente están al tanto del día, porque desde que inclusive son niños hasta que son adultos, aquí aplican diferentes tipos de formas en la cual se conceptualiza y se instaura, ¿no?, los valores morales. Entonces, los alumnos están muy contentos dentro de ese ámbito y ellos siempre quieren propender por buscar nuevas metas. Sí, completamente de acuerdo Ujú. contigo porque acá como que además pues de enseñar inglés, estamos es muy pendientes de pues los valores que podemos ofrecer, el respeto entre nosotros, el respeto a los profesores, Ujú. entre los mismos compañeros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los niveles educativos que ofrecemos en el instituto? En el instituto se está ofreciendo los niveles A1, A2 y B1, representados por Beginners 1 y Beginners 2, que corresponden al nivel A1, el nivel Intermediate, que corresponde al nivel A2, y el Superior, que corresponde al nivel B1. Entonces, esos son básicamente, dentro del marco común europeo, los 4 niveles que se manejan en el instituto. Ok, muchísimas gracias por la información, Mauro. Bueno, ¿cuáles son los proyectos transversales que desarrollamos aquí en el instituto? ¿Y cuál es el papel del estudiante en estos proyectos? Ujú. Bueno, aquí la idea es que el estudiante realice y mejore su tipo de conocimiento en base a las habilidades que tiene, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto, speaking, listening, reading y writing son las habilidades que deben mejorar. Aquí se realizan proyectos dedicados y empeñados para que el estudiante llegue a su máximo desempeño, ¿no? Siendo la habilidad de speaking la que mejor deban encauzar, siendo después listening, reading y writing las otras que se deben causar igualmente bien, y se trata de que el estudiante desarrolle mediante diferentes tipos de actividades en diferentes tipos de fechas, inclusive fechas específicas, actividades para mejorar ese tipo de habilidades. Cuando te refieres a estas actividades y fechas, ¿cómo a qué fechas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, acabamos de pasar la actividad de San Valentín, ¿no? Entonces, los alumnos, por ejemplo, digamos, se empapan un poquito de la idea de lo que es San Valentín, ¿no?
y se hacen concursos ese mismo día con la idea de que todos los estudiantes participen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay actividades que duran muy poco, se hacen inclusive hasta obras teatrales que tengan el objetivo, por ejemplo, o algo que ver con el San Valentín, ¿no? Inclusive los estudiantes hacen, por ejemplo, cartas donde los dirigen a otros alumnos o al mismo instituto en donde ellos puedan elaborar y puedan explicar, ¿no? Mediante sus conocimientos para quién va dirigida la carta y digamos cuál es el mensaje y así se propende por ese tipo de actividad, ¿no? Hay otras actividades como St. Patrick's Day, hay otras como por ejemplo Halloween, también por ejemplo el día de la independencia de Estados Unidos, ¿no? También por ejemplo a final de año se hace muy bien la actividad de Navidad, ¿no? Y entonces siempre se buscan motivos para que los estudiantes estén dispuestos a poder practicar sus habilidades, ¿no? Se hacen actividades de cine, se hacen actividades de lectura, escritura, y la idea es que el estudiante esté mejorando su capacidad de habla por encima de todo, ¿no? Ok, sí, lo que estábamos mencionando ahorita. Ajá. Bien, a tu percepción, ¿cómo crees que es la característica socioeconómica de los estudiantes del instituto? Los estudiantes aquí normalmente tienen un nivel socioeconómico, digamos, desde el nivel medio para arriba, ¿no? Dado que deben cumplir, ¿no? Con las metas de matrículas, que normalmente, pues, aunque no son económicas, se les brinda la mejor opción para que puedan ser financiadas y ellos puedan cumplir con su objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, normalmente la mayor cantidad, yo diría que están abocados dentro del promedio de estudiantes, ¿no? Que debería ser de nivel socioeconómico mediano, ¿no? Por supuesto que tenemos gente inclusive que tiene escasos recursos también, hay otros que tienen mucho mejor nivel socioeconómico y entonces tienen, por ejemplo, cursos privados, ¿no? Donde obviamente tienen que pagar un poco más, pero se les brinda a todos, digamos, la mejor opción posible. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es cómo definirías la relación entre el estudiante y el profesor? La relación es, yo diría que excelente, ¿no? Porque siempre se pretende hacer sentir al estudiante de la mejor forma posible para que pueda exponer y pueda participar en clase en cualquier nivel, en cualquier momento, en cualquier clase, eh, con los recursos que tiene el estudiante, ¿no? Y con lo que le podemos ofrecer en clase. Entonces el estudiante busca, ¿no? Utilizar, digamos, sus mejores formas, ¿no? Aplicando métodos que son didácticos y el estudiante puede, digamos, exponer de la mejor forma con lo que mejor se le puede ofrecer en el instituto. Entonces, los estudiantes se sienten muy bien y por tanto los profesores pues nos sentimos muy contentos para ofrecerles de la mejor forma posible todos estos recursos. Ujú, sí, personalmente sí he visto que la relación entre nosotros con los estudiantes es muy buena. Por ejemplo, de hecho, el profe tiene como unas actividades extracurriculares, como por ejemplo ir a jugar básquetbol con algunos estudiantes. Uh -huh. Ujú, entonces, pues a mí eso me parece muy, muy chévere y muy bueno. ¿Qué tal la relación entre los mismos docentes y el equipo? Bueno, dado que tenemos gran número de estudiantes, tengo que decir que la relación, aunque es excelente de los profesores, porque todos nos conocemos y en todas las reuniones todos somos partícipes, ¿no? Con nuestro jefe y cuando tenemos las actividades con los estudiantes, creo que deberíamos tener reuniones para estar un poquito más ligados los unos con los otros, ¿no? Lamentablemente a veces por falta de tiempo y cada uno por sus actividades, tenemos que estar un poquito separados, pero eso no quiere decir que de hecho estemos cercanos, ¿no? Realmente sí lo estamos y realmente nosotros somos colaboradores en todo sentido.
Y gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo que es muy bueno, excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ya hablamos de los papás, de los profesores, de los estudiantes. ¿Cómo entra el papel de los padres de familia en la educación que está recibiendo acá su hijo? Bueno, dado que la mayor parte de los estudiantes son menores, ¿no? Entonces los padres deben cumplir un papel primordial por lo que ellos son los que sostienen el aprendizaje de sus hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si los padres son colaboradores, nos hemos dado cuenta que los hijos aprovechan de la mejor forma posible el estudio que se les imparte aquí en el instituto. De tal forma que padres colaboradores, hijos que llegan a obtener sus grandes metas y objetivos. Que aquí en este caso es aprender inglés. Sí, claro que sí. Y bueno, entre los estudiantes, pues yo he visto que pues el comportamiento es muy pues compañerista entre todos ellos. Entonces, ¿cómo es tu percepción de cómo se comportan los estudiantes en áreas comunes? Por ejemplo, aquí mismo en los salones, en la cafetería. ¿Cómo es el comportamiento entre ellos? Sí, bueno, aquí tenemos toda clase de estudiantes. Eh, Nosotros como profesores tenemos que ser educadores, pero también a veces tenemos que, como se dice, jalar un poquito las orejas a aquellos estudiantes que son dispersos o que de pronto no están enfocados en el aprendizaje, ¿no? Y es por eso que tenemos que buscar reglas, como por ejemplo no utilizar celular en clase, ¿no? Por ejemplo, estar dispuesto a participar, ¿no? Siempre los estudiantes tienen que estar participando y tener medidas de respeto con todos los demás, ¿no? Entonces, medidas sobre todo. Yo diría que el celular son cosas básicas y necesarias para utilizar en cada clase. Voy a ver cómo vamos. ¿Así? Vamos bien, vamos bien. Que me entró un pensamiento de que de pronto no se estaba grabando, pero sí, ahí vamos bien. Listo, sigamos. Eso yo lo edito. Ok, perfecto. Ay, no, no es- bueno, aquí vamos. Vamos a terminar. Bueno, respecto a eso que estábamos hablando, digamos, una problemática bastante común es el celular. ¿Qué medidas de control a los estudiantes tiene el instituto para abordar ese problema? Ujú. Básicamente al estudiante se le dice que en horas de clase no utilice su celular, a menos que sea por un motivo pedagógico, ¿no? Me explico, si el estudiante, por ejemplo, tiene una clase que es de léxico o tiene que buscar significados, está bien que lo utilicen, pero únicamente para eso, ¿no? Lo cual le llevaría, por ejemplo, 30 segundos, un minuto, ¿no? El tiempo necesario para que ellos puedan ver, pero la idea es que no se dispersen y hagan cosas que, digamos, les afecte ese rendimiento, ¿no? Me explico, por ejemplo, estar texteando con otros amigos o salirse a otros programas o otras aplicaciones que tiene el celular, porque hoy en día pueden entrar y salir a cualquier lado, ¿no? Entonces, el Internet, si bien es cierto, es algo que les ayuda también en la parte pedagógica, pero también es algo que hay que restringirle en clases. ¿No? Ujú, estoy de acuerdo. Y bueno, te pongo el caso hipotético de que tienes en tu salón a un estudiante que está utilizando el celular. Em, ¿Cuál es, o sea, cómo se manejaría este tipo de conflictos? Ujú. Si tenemos un estudiante que está utilizando el celular, digamos que se llame Pepito, entonces, Pepito, por favor, pon atención, en este momento no es hora de utilizar tu celular, hazlo en el momento que se te indique, en este momento, por favor, guárdalo, es hora de poner cuidado, quiero que participes. Y la idea es poderlo enganchar al alumno, a Pepito en este caso, para que él pueda responder preguntas y esté más activo en el entorno con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante. Ujú, listo. Entonces, más o menos, ¿cuál es el promedio de los estudiantes por cada salón? Normalmente entre 5 y 8 es el promedio de estudiantes que se maneja, tal vez siendo 6 el promedio absoluto, ¿no? Mm, sí. Sobre todo por las tardes, ¿no? Que es, vienen la mayor parte de estudiantes que vienen de colegios, inclusive de universidades, entonces se suman en nuestras aulas de clase y 6 es el número que normalmente se maneja. Ah, listo. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues sería como más fácil hacer un control en el aula, ¿verdad? Ajá, claro que sí. Ujú, listo. Y bueno, ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio, frente a la educación que están aprendiendo? Yo diría que la mayor parte está enganchada por lo que saben la importancia del idioma inglés, ¿no? A nivel general, ¿no? Sabemos que como idioma universal es un idioma que les permite avanzar no solo en sus estudios, sino para buscar un mejor trabajo, para poder, por ejemplo, leer en sus carreras, ¿no? Y en sus estilos, por ejemplo, de nivel de entretenimiento, hacer actividades que les ayude y como sabemos, pues el inglés es el idioma que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, para hacer karaoke, para poder escuchar películas, ¿no? En el idioma nativo, ¿no? Poder hablar con personas, ¿no? De otras latitudes. Sabemos que para socializar es muy importante el inglés, ¿no? A nivel de internet y de otras formas, el inglés es prioritariamente el primero. Ujú, es verdad. Entonces, de acuerdo a lo que me vienes diciendo, nosotros tenemos beginners, intermediate y superior. Uh -huh. Y pues lo que nos estabas diciendo, que se tienen que pues enfocar en áreas como speaking, listening, writing and reading. Uh De -huh. acuerdo a esto, a tu percepción, crees que es el mejor área en el que se desempeñan los estudiantes? La que más les gusta, yo diría que es speaking, es Ujú, porque, digamos, no tiene una carga gramatical tan fuerte como se hace en las otras, y en donde el estudiante puede libremente, ¿no? Exponer sus propias ideas y a su propio criterio, su propia forma de sentir de una forma muy amena. Entonces, en speaking es donde vemos que el estudiante produce sus mayores réditos. Uh -huh. ujú. Sí, y entonces, ¿cuál sería el menor área en el que ellos se desempeñan? El writing, definitivamente. O sea, cuando hablamos de escritura, Sí. los estudiantes, digamos, no son muy proactivos en la parte de seguir reglas gramaticales o tal vez de seguir estamentos escritos, ¿no? Y a veces tampoco mucho de lectura. Entonces, digamos que las áreas de reading y writing, ¿okay? Digamos que no las fomentan o no las dejan avanzar como si los hacen en el speaking. Entonces, esto no quiere decir que haya que dejarlas por fuera, más bien al contrario, tenemos que buscar mecanismos para que realmente todas las habilidades avancen, ¿cierto? En todas las formas, ¿no? Eso Listo. es. Y bueno, la última pregunta para cerrar. Con las charlas que has podido tener con los estudiantes, ¿qué crees que es lo que los motiva a aprender? Uh -huh. Bueno, digamos, el planteamiento que se les hace desde el comienzo, que tienen que seguir el método, ¿no? En cierta forma, pues, aún esfuerzos, ya que el modelo que utilizamos es un modelo de una familia, ¿no? En donde esta familia tiene que atravesar diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de actividades, diferentes tipos de objetivos, ¿no? Durante cada clase. Eso aún esfuerzos para que el estudiante en cada clase, digamos, mejore en cuanto a ese vocabulario y las cosas que se sugieren en ese tipo de didáctica. Entonces, ellos son libres, ¿no? De expresar sus ideas, sobre todo en las clases, por ejemplo, de tutoring, que es donde ellos pueden manifestar
y explicar y describir las cosas que se hacen en cada una de estas lecciones, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias Mauricio por todas tus respuestas, por el tiempo que pues, le has dedicado a, pues, a responder y ayudarme en esta entrevista. Y bueno, te informo que estas respuestas serán tenidas en cuenta para la elección de un posible tema de investigación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Mauro, te agradezco realmente el tiempo que me has regalado. Ok, perfecto. Muchas gracias. Very good. Very good, thank you. All right. Yo pensé que iba a ser en inglés.